capacidad de asociaciones, de relaciones, de creación, de ideas que parecen locuaces, todo eso, si quieres hablar. Ok, ¿qué me dices? Vamos a tener una pregunta, ¿no? ¿Qué me dices? 5432, físico, ¿te digo? Exactamente, sí. Físico, le agradezco mucho esta entrevista. ¿Nos puede repetir su nombre completo, su actividad y cuál es su campo de trabajo en Telegenio? Claro que sí. Mi nombre es Eduardo González Ramírez. Yo soy director del área académico-pedagógica en Telegenio. Tengo 27 años. Y mi campo de acción es precisamente en el área que tiene que ver con la atención académica y la pedagogía a estos niños. Soy especialista en esta área. Se les debe de, como dicen, juntarlos con amiguitos que sean... Es que le voy a decir el lenguaje de los papás. Sí. Vamos a juntarlo con amiguitos que sean iguales que él. Hay que aislarlos, hay que llevarlos a estudiar la primaria en casa. ¿Qué? Es una pregunta difícil de responder en el sentido de que actualmente, dado que no hay un complemento adecuado en México para la atención a estos niños, primero se debe buscar una atención a sus inquietudes. Los mismos padres tienen que identificar algunas características de estos niños, como por ejemplo una gran inquietud por saber de muchas cosas, de muchos temas, y esto se logra llevándolas, por ejemplo, a museos, proporcionándoles libros, pero desafortunadamente en México, antes de Telegenio, no existía esta situación. ¿Por qué? Porque Telegenio pretende atender a estos niños a pesar de que carezcan de los recursos necesarios para acceder a todo este tipo de situaciones. De estímulos. De estímulos, exactamente. Es una cuestión también de... Bueno, primero vamos a hablar de la cuestión genética. ¿Sí? Y del estímulo. Sí. Platícame esto de que hay escuelas que sobreestimulan a los niños y luego el componente genético de un niño sobredotado. Exactamente. Hay un libro muy interesante que me viene a la mente en este momento que se llama El misterio de los genes. En ese libro, digamos, y en otros muchos materiales se confirma esta información, se encuentra que el componente genético de la superdotación o de las altas capacidades es mucho mayor que el componente ambiental. Estaríamos hablando aproximadamente de un 70% en el componente genético y un 30% en el componente ambiental. Esto se ha logrado gracias a estudios en gemelos monocigotos y en donde se ve cuáles son sus puntuaciones, por ejemplo, en el área intelectual, científica, la puntuación en IQ, son muy parecidos, curiosamente, a pesar de haber sido separados desde niños. Después se encuentra que sus cocientes intelectuales solo difieren en 1 o 2 puntos. Digamos que un cociente intelectual normal sería de 100, para una persona con altas capacidades en el área intelectual sería de 130 para arriba, y en estas personas, digamos en los gemelos monocigotos, se encuentra que estas puntuaciones no difieren en 2 o 3 puntos, a pesar de haber sido separados desde muy pequeños. A veces hay alguna clase como de obsesión social, sobre todo entre ciertos círculos, ¿Sí? Por ejemplo intelectuales, en el que el papá es muy desarrollado intelectualmente, ¿sí?, o académicamente, y entonces desea que su hijo... ¿Sirve o no el estímulo a un bebé? Es decir, para lograr una sobredotación. En efecto, hay instituciones en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, en donde se lleva a cabo un estímulo para los niños desde muy pequeños, desde bebés, en donde se les dan clases en distintas áreas, pero se ha alcanzado a percibir que más bien es un sobreestímulo, es decir, que se les sobreesfuerza para que lleguen a tener capacidades que realmente no tenían de manera genética o natural. Entonces se logró entender o se logró ver que en realidad no hay un gran efecto de estas instituciones y que en realidad es falácico, es decir, es como una situación engañosa el querer llevar a un niño a un lugar a donde se le sobreestimule si no tiene el componente genético innato, natural, desde que nació. Entonces, termíname esta frase. Sí. No hay que sobreestimular, hay que, así dímelo, no hay que sobreestimular, hay que apoyarlos a su ritmo, a su paso, y que ellos mismos vayan marcando la pauta en la que se les vaya apoyando en las distintas áreas en las que ellos se interesan. Y la última es, esta cosa como de la no preocupación del papá, que se lo he preocupado, sí, se lo he preguntado a tus compañeros, como sí, de, no, es que este es muy listo, o sea, ya, no hay problema. Sí. Casi que vaya solo y venga en la vida, no hay problema. Bueno, curiosamente es una situación
paradójica, porque se cree que las personas con altas capacidades van a lograr resolver todos los problemas de la vida de forma inmediata por tener esta gran capacidad de resolución de problemas. Pero resulta que no es así. ¿Por qué? Porque existe un gran grado de aislamiento de sus compañeros, de sus coetáneos, de sus congéneres, a cualquier edad, debido a esta gran capacidad de imaginación y de creación. Por ejemplo, digamos, retomando un ejemplo personal, yo de niño ya leía temas de secundaria, de universidad, e incluso me adelantaba mucho en muchos libros, era un voraz lector, en temas de ciencia. Yo ya leía de agujeros negros a los 11 años, leía sobre física moderna desde una edad muy temprana, y de muchos otros temas, además de este. He escrito ensayos, poesía, también practico montañismo, y me dedico a crear situaciones nuevas. En ese sentido, la creatividad es una de las características que más sobresalen en una persona con altas capacidades. Me hablaste de una cosa que me dijiste, sí, como locuaz. ¿Qué son? A veces inventan, son simpáticos, dicen chistes, ¿qué cosas? A nivel de lo social, si lo vemos desde una perspectiva social, sociocultural, las personas con altas capacidades suelen ver las cosas o las situaciones desde muy diversos ángulos, es decir, son multiperspectivistas. Esta multiperspectiva les permite crear o hacer enlaces o asociaciones poco comunes, que parecerían ser estas multiasociaciones poco comunes como locuaces, es decir, fuera de lo común, y que el resto de la sociedad o del colectivo percibe como fuera de lo común, y entonces eso es lo que a veces también desorienta a las personas. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. De nada, mucho gusto. Gracias. Gracias.